Buenas tardes, vamos a avanzar con las clases que venimos desarrollando. El tema es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, realmente en esta segunda entrega vamos a seguir en las cuestiones introductorias para después poder adentrarnos ya de lleno en el tema. Y nosotros como cristianos está claro que amamos a Cristo, por algo realmente lo recibimos en nuestra vida y realmente Él ha dado muestras de su fidelidad con nosotros. Pero no es lo mismo amar que conocer, son dos cosas diferentes. De hecho, hay muchas personas que conocen a Dios, conocen de Cristo, han escuchado hablar de Él, llegaron a conocer realmente de Él, y luego por alguna razón o no lo recibieron o se apartaron. Su corazón se cerró ante nuestro Señor, pero lo llegaron a conocer, hubo un conocimiento, pero no hubo esa entrega, no hubo ese amor. Y a la inversa también puede pasar. Amar no implica conocer, no es lo mismo. Un padre puede amar mucho a un hijo, de hecho, supongo yo que el 99% de los padres aman a sus hijos, pero puede no llegar a conocerlo. Puede ser que ese hijo tenga conductas, tenga comportamientos desconocidos para ese padre, y sin embargo el amor está. Y la idea de nosotros en estas clases, en estos videos, es poder llegar a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que ya lo amamos. Pero antes de eso vamos a compartir un versículo para tener un pequeño devocional antes de arrancar con el tema de hoy, que está en Santiago 5:11. Es un versículo muy bienvenido en los tiempos difíciles que está sufriendo la iglesia. Realmente el aislamiento social tiene sus riesgos espirituales, pero bueno, la idea es que este tiempo volverlo a nuestro favor y que realmente sea de bendición. Pero no solamente la pandemia afecta la vida de las personas y afecta la vida de los cristianos. Hay cristianos que están pasando por momentos muy complicados, peor que toda esta situación de pandemia que estamos sufriendo. En este versículo de Santiago 11 hay una promesa maravillosa de nuestro Señor. En la versión de Reina Valera del 60 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y meter a Job en una situación, cuando hablamos de prueba, es realmente ejemplificar lo que es pasar por una prueba con un personaje bíblico que realmente lo vivió con intensidad. Porque realmente Job pasó pruebas durísimas. En la versión Dios habla hoy está un poquito más explicado o con palabras más sencillas, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Cosa difícil, ¿verdad? Soportar con fuerza, con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos. No nos olvidemos que perdió su casa, sus hijos, sus amigos, su salud, su reputación. En la pobreza, enfermo, sus padres le dieron la espalda, maldijo hasta el día de su nacimiento, o sea, realmente renegó de su vida, pero jamás maldijo a Dios, a pesar de todo. Y dice, continúa el versículo, y saben de qué modo lo trató al fin al Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si tuvo misericordia y compasión de Job, también la va a tener para nosotros. Y sabemos que esa historia de Job, que tuvo un desarrollo terrible, tuvo un final feliz, porque Dios realmente lo restauró. Y seguramente ni ustedes ni yo estamos pasando una situación tan dura y tan dolorosa como la que pasó Job, que no es desmerecer el dolor de nadie, pero sin duda que no hemos perdido todo lo que tenemos y nos hemos quedado en la calle. Y sin embargo, la promesa es que Dios nos va a restaurar. Entonces, esa situación que estemos viviendo, cualquiera que sea, cada uno sabe las pruebas que está atravesando. La promesa de Dios es que en su misericordia, en su compasión,
realmente vamos a poder salir adelante. ¿Tá? La situación de pandemia se va a superar y vamos a poder salir adelante. ¿Tá? La situación familiar, la situación económica, la situación de salud que cada uno esté atravesando, es promesa de Dios de que va a tener un buen final. ¿Tá? Las pruebas vienen a nuestra vida por algo. ¿Tá? Hay cosas de nuestra vida que durante la prueba aprovechamos a trabajar, aprovechamos a limar asperezas, aprovechamos a limpiarnos de nuestros pecados. ¿Tá? Cosas que no haríamos si nuestra vida fuera todo color de rosa. Así que demos gracias a Dios por nuestras pruebas, pidámosle a Dios fortaleza para superarlas. Y bueno, tratemos de seguir conociendo más a Cristo, ¿no? Porque Él realmente pasó la prueba y la superó. Y nosotros, bueno, estamos también en ese camino. Bueno, ahora sí retomando con lo nuestro. Vemos en placa una imagen de un animal. Ya estamos con la zoología, porque en el video anterior hablamos del cordero y ahora hablamos del león. Ahí lo tenemos en placa. Y realmente hablamos de un animal que simboliza muchas cosas, ¿no? Casualmente simboliza todo lo opuesto a lo que puede simbolizar el cordero. En este caso es un animal, bueno, lo que es el poder, lo que es el orgullo, la soberbia. Que quitémosle la connotación negativa, porque si hablamos de Cristo como el león, es una soberbia, un orgullo, pero en un buen sentido, ¿no? De empoderamiento de la persona. Y realmente es una comparación muy curiosa, porque por un lado Cristo es comparado con un cordero, pero también la Biblia en algún momento habla de Cristo como el león de Judá, ¿no? Que son dos animales antagónicos y los hay. Porque el Cristo que nosotros conocemos o estamos acostumbrados a oír y del que nos hablan las Escrituras, se parece más a la imagen del Cordero, ¿no? Un ejemplo de obediencia. Digo, no de obediencia a cualquier cosa, sino de obediencia a la voluntad de Dios. Fue obediente hasta el final y realmente dio su vida sin oponer resistencia, a pesar de que no quería morir y le pidió al Padre 3 veces que lo librara de esa muerte. Sin embargo, fue obediente hasta el final. Nosotros habíamos compartido un video de un cordero también, que la imagen era bastante chocante, bastante fuerte, cuando el cordero es colgado en un arnés. Quieto, totalmente pasivo el animal y librado a la suerte que lo esperaba. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esa comparación con un león, que viene como un poco a desplazar a la imagen que tenemos nosotros del Cordero, parecería acercarse más a un Cristo que todavía no conocemos, ¿no? Quizás esté haciendo referencia al Cristo de la segunda venida, que va a venir con poder, que va a venir con gloria, con pompa, que va a ser una venida muy diferente a esta primera que ya hubo. Pero hablamos del mismo ser, hablamos de la misma persona. Y esto es un poco los ejemplos, los símbolos, parte de ellos, no todos, vinculados en este caso con un animal, para ir ya como rearmando la persona de Cristo, porque la idea de estos estudios también es ir redescubriendo a Cristo, más allá de que lo conocemos o queremos conocerlo, ir realmente adentrándonos en su persona, en su personalidad, en cómo vivió, en lo que dice la Biblia de él, las comparaciones que hace la Biblia con respecto a él. Y bueno, el esquema un poco de lo que se nos viene está representado en esta placa. Y bueno, estos son un poco los puntos que me gustaría ir tocando. Vamos a hablar de la preexistencia y de la eternidad de Cristo. Cristo es identificado como el Verbo de Dios, ¿no? El verbo es una palabra griega del logos, o sea, la palabra griega que se corresponde con nuestra palabra verbo es logos.
Y justamente en Cristo tenemos a la representación de la palabra de Dios, y más concretamente a la palabra de Dios, o sea, Cristo es la palabra de Dios, porque no solo vino a traernos un mensaje, sino que Él mismo es el mensaje, su persona, su vida, lo que hizo, lo que dijo, ¿tá? Y preexiste a todo, ¿tá? Preexiste a todo y además es eterno, son conceptos realmente inabarcables por nuestra mente, pero bueno, vamos a tratar de ir definiéndolos y, y tratar de familiarizarnos un poco más con esos términos. Después, los dos grandes bloques para hablar de Cristo son acerca de su deidad y su humanidad, porque ambas naturalezas convivieron en Jesucristo. Como deidad, bueno, la Biblia hace referencia a Él como el Hijo de Dios, pero también como Dios, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Los tres son tres personas diferentes, pero los tres en su conjunto forman a Dios. Y poseyó en su vida, o posee, porque eso es algo interesante también al hablar de Cristo, que podemos usar los verbos en presente cuando hablamos de Él. Alguien que falleció, cuando nos referimos a esta persona, decimos era de tal manera, con verbos en pasado. Pero en Cristo podemos decir que Él es de determinada manera, Él es obediente, Él es fiel, Él nos cuida, ¿tá? Lo utilizamos en presente porque sabemos que Cristo, si bien murió, resucitó, o sea, sigue vivo, sigue vigente. Es algo interesante, ¿no? Para aplicar a la persona de Cristo que no lo hacemos con otros, con ninguna otra persona que haya probado la muerte. Y bueno, hizo cosas en su vida y sigue haciendo cosas que solamente son atribuibles a alguien que es Dios. Posee atributos divinos. Pero además de ser un Dios también es hombre, vivió como hombre en esta tierra, se encarnó, el verbo hecho carne, dice la Biblia. ¿Tá? ¿Esto qué significa? Que tuvo nacimiento, nació de una mujer, vivió y murió como cualquier persona. ¿Tá? Tuvo personalidad, tiene personalidad, carácter. Estando en este mundo pasó por tentaciones. ¿Tá? Tuvo espíritu, tuvo alma, tuvo cuerpo. ¿Recuerdan cuando tuvimos ese intercambio hace un tiempo, ya unos meses, sobre la diferencia entre estos tres conceptos, espíritu, alma y cuerpo, que armamos el blog? Bueno, estas tres condiciones que hacen al ser humano también las tuvo Cristo. ¿Tá? Y hubo un propósito divino para esto, para este verbo encarnado, ¿tá? Que vamos a adentrarnos en eso también. Y bueno, como otros aspectos, un poco que van a estar orbitando a esos dos grandes bloques de la deidad y la humanidad de Cristo, son algunos datos biográficos que hacen al contexto, que hacen a las cosas que ocurrieron en su vida, cómo fue desarrollándose, de ese nacimiento virginal a esa infancia de la cual se habla muy poco, hasta su bautismo, que es un poco el inicio de su ministerio, a la edad de 30 años. Y bueno, también de las cosas que predicó, las cosas que hizo de su obra, los milagros, y bueno, y sin duda de su muerte, su resurrección y también a la ascensión hacia el reino celestial, que es donde se encuentra actualmente. La idea es hacer una especie de seguimiento biográfico de eso y bueno, ir aprendiendo, ¿no? Un poco seguirle los pasos a nuestro Señor. Eso en el aspecto biográfico. Y bueno, y también hablar de los títulos o dignidades que se le atribuyó, ¿no? Se dice que Cristo fue profeta. Sabemos que los profetas profetizaban cosas, ¿no? Hablaban de lo que iba a venir. ¿Y de qué habló Cristo si fue profeta? ¿No?
Hizo alguna serie de anuncios, el tema de la salvación, anunció el reino de Dios. Vamos a analizar un poco esa faceta del Señor. También la de sacerdote, ¿no? El sacerdote es el representante del hombre, de los hombres ante Dios. Y es el que, sobre todo en los rituales judíos, es el que ofrecía los sacrificios para asegurarse el favor divino. Y en este caso, bueno, Dios vino a cumplir ese rol, con alguna particularidad, que esto se va a vincular con otros temas, por ejemplo, Cristo como ofrenda viva, ¿no? Era el sacerdote, pero a la vez, simultáneamente, también era la ofrenda. Era como cuando el sacerdote judío sacrificaba al animal para expiar los pecados del pueblo, pero en este caso es Cristo quien se sacrifica a sí mismo. Y también se relaciona con Cristo como abogado, que sabemos que el abogado es un defensor ante el juez, y bueno, y en este caso lo vemos como un intercesor de nosotros, que nos defiende, que nos justifica delante del Padre, ¿no? De cuando nos equivocamos, cuando cometemos faltas. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos defiende, que realmente nos justifica delante de Dios, ¿no? Para que, bueno, el Señor perdone nuestras faltas. Y finalmente, otro título que recibió Cristo fue el de Rey. Cristo afirmó ser Rey ante Pilatos, ante el pueblo judío, y los judíos que anhelaban un rey definitivo, un Mesías. Ellos en la antigüedad tenían un gobierno teocrático, o sea, era Dios gobernando y ellos no tenían un rey, tenían los jueces o los caudillos, pero no tenían un rey. Tanto insistieron que Dios les mandó a Saúl y fue el desastre que recordamos hasta que llegó David. Y bueno, David era realmente el ejemplo de lo que es un rey conforme al corazón de Dios, un rey que realmente Dios se veía representado, o sea, era el líder que realmente Dios quería ejemplificar. Y sabemos que Cristo es de esa línea, de la línea biológica, genealógica de David. Pero al margen de eso, las profecías indicaban que Cristo era el rey. Las profecías se fueron cumpliendo. Los judíos lo que hicieron fue estudiar poco o desoír las profecías que ellos tenían ya en su poder. Y lo que está claro era que el reinado de Cristo no era lo que los judíos tenían en mente y por eso el fin que llegó, el rechazo rotundo hasta el punto de quitarle la vida. Pero bueno, la Biblia también nos habla de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de un reinado terrenal por 1000 años en nuestro mundo. Así que va a ser también un título, un concepto muy interesante para estudiar esto de Cristo como Rey. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, introductorio, pero que pronto ya nos vamos a ir adentrando con esto. Vamos a estar un buen tiempo estudiando la persona, la vida de nuestro Señor Jesucristo, así que estoy receptivo a todas las devoluciones que quieran brindar. Bendiciones.